اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Vamos a comenzar con la interpretación de una nueva sura, un nuevo capítulo, el capítulo número 62, que se llama Surat al-Jumu'ah, o el viernes, que habla de varios temas. Yo primero voy a leer la sura en árabe y con la traducción, y después vamos a comenzar a hablar un poco acerca de la interpretación de esta sura. Dice: Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios el clemente, el misericordioso, o el clementísimo, el misericordiosísimo. Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, al-malik al-quddus al-aziz al-hakim. Lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra glorifica a Dios, el Rey, el Santísimo, el Todopoderoso, el Sabio. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Él es quien designó entre los iletrados a un mensajero de entre ellos para que les recite sus versículos, les purifique y les enseñe la escritura y la sabiduría, pues antes de ello estaban en un extravío evidente. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Y a otros de entre ellos que aún no se han unido a ellos, y Él es el Todopoderoso, el Sabio. Sobre estas aleyas voy a leer algunas de las interpretaciones que en la misma traducción aparecen sobre el hecho de que habla de los mequinenses o de la gente donde descendió el Corán, digamos, el profeta que fue elegido entre ellos, que dice ummiyín y letrados, dice, se refiere a los árabes contemporáneos del profeta, que en su mayoría no sabían leer ni escribir. Y se ha recogido el imam Ja'far al-Sadiq, que dijo el profeta: Dios llama iletrados a los árabes porque no poseían una escritura sagrada. Entonces puede ser que de las dos maneras se entienda el ummiyín. Y hay otros tafsires también, por ejemplo, que le llaman ummiyín porque a Meca le llamaban al-Qura, digamos la madre de las ciudades, y algunas otras interpretaciones. Cuando habla de purificarles, no habla de purificación obviamente material, digamos, sino espiritual, dice, es decir, para llevarles a la perfección de su condición humana. Y luego cuando habla que habrá otros, y dice, y a otros de entre ellos que aún no se han unido a ellos, es decir, Dios ha enviado al mensajero para los árabes iletrados y para otros que aún no se han unido a los árabes. Y en la obra Majma al-Bayan y también Suyut y Dar al-Mansur han relatado que estando recitando el profeta este versículo, un hombre le preguntó: oh profeta, ¿quiénes son esos? Y el mensajero de Dios, poniendo su mano sobre el hombro de Salmán, contestó: si la fe estuviese en el Pléyades, los hombres de la raza de este hombre la alcanzarían, o sea, los persas. Bueno, el cuarto versículo dice: Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim. Ese es el favor de Dios, Él lo otorga a quien quiere, y Dios es el dueño del favor inmenso. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Aquellos a quien les fue encomendada la Torá y luego no actuaron conforme a ella, son semejantes al burro que va cargado de libros. Qué mal ejemplo el de un pueblo que desmiente las señales de Dios y Dios no guía a la gente opresora. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Di, oh judíos, si pretendéis
que vosotros sois los únicos amigos de Dios, aparte del resto de la gente, entonces desead la muerte si sois sinceros. وَلَا يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Pero no la desearán jamás por lo que enviaron por delante a la otra vida como con sus propias manos, y Dios es quien mejor conoce a los opresores. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تعملون. Y en verdad la muerte de la cual huís os encontrará, y luego seréis devueltos al conocedor de lo oculto, a los sentidos y de lo manifiesto, y él os informará de lo que hacéis o de lo que hacíais. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Oh creyentes, cuando se convoque la oración del viernes, apresuraos a acudir al recuerdo de Dios y dejad el comercio, eso es mejor para vosotros. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Y cuando termine la oración, dispersaos por la tierra y buscad el favor de Dios y recordad mucho a Dios, quizás así triunféis. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Pero cuando ven un negocio o una diversión, escapan hacia ella y te dejan plantado. Di lo que hay junto a Dios es mejor que la diversión y que los negocios, y Dios es el mejor de los proveedores. Bueno, estas aleyas hablan de ciertos temas. Las primeras aleyas hablan del monoteísmo, cuando dice que todo lo que hay en el cielo y en la tierra glorifican a Dios, que eso vamos a hablar después en la interpretación. En una segunda parte habla de la misión profética, cuáles son los objetivos, los roles del profeta, cuando dice que el profeta lee los versículos, por otro lado purifica a la gente y les enseña el libro y la sabiduría. Habla de que la posición de esta gente era una posición de desviados, dice todo lo que existía antes del Islam no era más que dalal, era una desviación. Después comienza a hablar de los judíos, que en aquel momento ellos, por un lado, decían que el profeta Muhammad no había sido enviado para ellos, que era el profeta de los árabes, y por otro lado decían que ellos eran los verdaderos allegados a Dios, los verdaderos amigos de Dios. En el Corán aparece que en algunos momentos decían entre los cristianos y los judíos, muchos decían que somos los hijos de Dios, o sea, metafóricamente, y otros decían que somos los allegados a Dios, los cercanos a Dios, los amados por Dios. Les dice que muchas veces el hecho de que Dios envíe o revele una revelación no significa la salvación está en la práctica. Entonces dice muchos de ellos que le ha sido revelado el libro y le ha sido, digamos, transmitido el mensaje, simplemente lo cargan como el burro carga los mensajes. Después habla de la importancia de Salatul Jum'a, que es, digamos, el nombre, el título de esta sura y el eje del contenido de las enseñanzas de esta sura. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.